Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos, amigos, familiares que puedan estar escuchando este podcast. Me presento nuevamente, mi nombre es Ángel, soy pastor de la Iglesia de Dios aquí en Querétaro y el día de hoy estamos iniciando el episodio número 5 de nuestro podcast y el día de hoy, el episodio de hoy se llama De Generación a Generación y bueno, el día de hoy nos acompañan. Damos gracias a Dios, está nuestro hermano Daniel Santiago, nuestra hermana Araceli, ellos son esposos y son miembros de la congregación de aquí de Querétaro y bueno, aquí están con nosotros y hermanos, ya estamos completamente en vivo, pueden mandar sus saludos, pueden saludar a los hermanos por ahí. Hola hermanos, pasavoz, estamos muy gustosos, contentos de poderles acompañar en esta noche. Saludamos a todos, mi esposa y yo estamos agradecidos con Dios porque nos da esta oportunidad y pues saludamos a todos los que nos pueden estar escuchando, los hermanos de la iglesia, que sea de bendición en esta noche. Damos gracias hermanos por este tiempo que nos permiten compartir hermanos la palabra de nuestro Dios. Es un gusto poder estar con ustedes mis hermanos, Dios les bendiga en gran manera. Amén hermanos, pues igual nos estamos muy agradecidos con ustedes por responder al llamado, ¿no? Que precisamente no fue con tanta antelación, sino más bien unas horas nada más. Entonces, pero yo sé que ustedes pueden con eso y más, muchachos. Muy bien, pues como les decía, es el episodio número 5 de esta, vamos a llamarlo así, primera temporada de nuestro podcast, Iglesia 180. Es una, tenemos el proyecto como transformar nuestra realidad a través de la reflexión y esperemos en Dios de que estos espacios de reflexión sean útiles para todos aquellos que nos puedan escuchar. Y bueno, el título del programa de hoy se llama De Generación a Generación y bueno, lo hemos titulado así con la intención de que vayamos reflexionando en nuestro compromiso de dejar enseñanza o dejar un camino preparado para las siguientes generaciones. Mi hermana Araceli y mi hermano Dani, ellos trabajan en la sociedad infantil de aquí de la iglesia local. Cabe mencionar que ha habido bastantes desafíos últimamente con respecto a los trabajos por razón de la pandemia. Y bueno, pues no sé si pueda compartir algo, hermana Araceli, cómo se han sentido en el trabajo con la iglesia, con los niños, con esta nueva realidad, ¿no? Que es la pandemia que por gracia de Dios parece que ya va cediendo un poco. Así es, hermano, ha sido todo un desafío, como usted lo comenta, hermano, porque pues hemos tenido que acoplarnos a las modalidades que pues los pequeños toda la semana llevan en sus escuelas, entonces es complicado ya el fin de semana volver a retomar la misma modalidad, el que tengan que estar sentados, que no puede haber muchas opciones, ha sido complicado, pero gracias a Dios hemos podido también pasar un tiempo en la iglesia y ha sido de mucha bendición porque hemos podido, en mi caso, conocer a los pequeños ya físicamente, el poder empezar a conocernos, a compartir momentos y ha sido de mucha bendición porque hemos tenido, gracias a Dios, respuesta de los pequeños, tanto de los parvulitos como de los pequeños más grandes y hemos tenido respuesta gracias a nuestro Dios y ha sido de mucha bendición, hermanos, porque pues el ver la carita de los pequeños de emoción, de poder estar con los hermanitos de la iglesia, el poder que ellos a su edad, hermanos, conversan y platican cómo han pasado este tiempo en sus casas. Algunos pequeñitos han estado entrando al kinder, al preescolar, entonces cómo platican con los demás de cómo ha sido su etapa, ha sido de mucha bendición, hermanos, que puedan compartir entre ellos, el verles después de mucho tiempo, también conocer nuevas caritas, ha sido de mucha bendición, hermano. Yo quisiera agregar un poco, hermano, también. Adelante. Sabes, ahorita de lo que comentaba mi esposa, ¿no? Ha sido complicado y más porque, decía mi esposa algo bien importante, toda la rutina de la semana de estar conectándose vía internet, estar teniendo todo, bajo un monitor, ya no presencial, es muy difícil captar la atención del pequeño, ¿no? Y gracias a Dios nos ha permitido que con el esfuerzo de todos los maestros que nos apoyan, los padres, los papis de familia que están ahí al pendiente, pues ha sido una bendición, pero también quisiera resaltar que este tiempo de pandemia, al menos a nuestra familia, ha ayudado porque
nos hemos juntado más como familia. Hemos estado, cuando me acuerdo que antes de que hubiera transmisiones en la iglesia, no sé si lo recuerdo, hermano, pues cada quien en su casa hacía su culto, ¿no? Y esos fueron momentos donde cada casa se convirtió en un templo para nuestro Dios, ¿verdad? Donde era adoración para nuestro Dios y bueno, tuvo sus momentos buenos, ¿verdad? Pero Dios nos ha permitido aprender de estas situaciones. Claro, sí, muy cierto, mis hermanos. Creo que el desafío ha sido tanto para la directiva, el equipo de trabajo, los papás, cada papá en casa, y claro, también para los mismos niños, ¿no? El no estar juntos en los salones, en la convivencia, pero creo yo que toda adversidad nos enseña, nos prepara, y si la tomamos con atención y humildad, entonces podemos siempre tomar algo bueno de ella. Y bueno, de esa manera, así es, estamos reflexionando. En nuestra mesa de estudio hay algunas preguntas que pusimos ahí en la reflexión, pero iniciamos con una cita, la cita de Mateo capítulo 18, para todos los que nos están escuchando, versículo del 1 al 3, que dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Y bueno, pues son palabras de Jesús, palabras del Señor. Cuando algunos de los discípulos le preguntaron quién era el mayor, ¿no? Yo creo que como toda pregunta humana, ¿no? ¿Quién es el mayor de los discípulos, ¿no? ¿Quién es el mayor de entre nosotros? ¿Quién es el más entendido? Creo que eso es una pregunta que está en cada corazón, y no porque sea mala, sino que pues cada ser humano tiene esa duda siempre dentro de sí, ¿no? Entonces iniciamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tienen los niños en el reino de Dios? Y bueno, pues vamos a dar el lugar a nuestros hermanos que nos puedan compartir algo que hayan reflexionado. ¿Qué lugar es el que ocupan los niños en el reino de Dios, hermanos? Aquí en mi versión, hermano, dice quién es el más importante. Y me llama mucho la atención, hermano, que pues había discípulos, había más gente, pero nuestro Señor Jesús toma a un pequeño y lo pone en medio de ellos. O sea, no estaba el pequeño ahí solo, sino había discípulos, había más personas, y Él no se enfoca en ellos, sino se enfoca en el pequeño. Entonces, ahí vemos la importancia que para nuestro Señor Jesús son importantes los pequeños. Y reflexionábamos en todo el capítulo 18 y veíamos en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, que dice: así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Amén. Entonces vemos lo importante que significa para el Señor Jesús los pequeños, y ahí está el desafío para nosotros, el tener el cuidado y la atención para ellos. Amén. Sí, muy cierto. Tanto para nuestros hijos, los que somos padres, como también, hermanos, para los pequeñitos que son parte de, pues también de nuestra familia de la fe, también estar al cuidado y al pendiente de ellos, mi hermano. Así es. Hermano Daniel, ¿qué puede compartir usted por ahí? Pues muy cierto, hermano, ¿no? Lo que comenta mi esposa. Nos llama mucho la atención eso que vemos en la palabra de nuestro Dios, donde Jesús toma a un pequeñito, ¿verdad? Y como dice mi esposa, lo centra y dice: Él es el más importante, o Él es el mayor, ¿no? Y no por hacer menos, creo yo, no por menospreciar, ¿no?, a los adultos o a los jóvenes o a los ancianitos. No lo veo así, sino veo que Jesús quiere enseñarnos, como siempre. Nuestro Señor Jesús ha sido sabio en todas sus enseñanzas. Quería, o en todo lo que hacía, nos quería dejar una enseñanza, hermanos. Y creo yo que lo que buscaba era que nosotros pudiéramos visualizar lo importante o la base fundamental de un adulto, es el niño, ¿no? Claro. Ese es el niño. O sea, si un niño crece mal, si un niño desde pequeño no crece con la atención en el camino de Dios, de adulto, no es imposible, pero será muy difícil que vuelva a regresar al camino. Más sin embargo, si ese niño es entendido desde chiquito, es guiado, es enseñado, instruido en el camino de Dios,
seguramente será un hombre muy bendecido, grande, y al referirme yo de bendecido, al querer yo decir bendecido y grande, va a ser un hombre de Dios, va a ser un hombre que tenga en todo tiempo temor de Dios y que sea un hombre como una mujer virtuosa, ¿verdad? Claro, pues ahí está la respuesta, ¿no? La pregunta de qué lugar ocupan los niños en el reino. Pues para Jesús, como bien comparten mis hermanos, es un lugar central, ¿no? Un lugar de importancia. A lo mejor no haciendo de lado los discípulos, pero yo creo que poniendo cada lugar, cada sitio en su lugar, como bien dice usted, hermano, tiene que ver con la crianza también, ¿no? Un niño criado en la palabra, sin duda será un adolescente que camine en su voluntad, será un joven también que dirija sus pasos en el Señor y por consecuencia un adulto, aunque bueno, como todos lo sabemos, pues hay siempre piedras en el camino, ¿no? Dificultades, adversidades que van a moldear nuestro carácter, pero confiamos en Dios de que mientras se instruya al niño desde pequeño, aun y cuando vengan las adversidades, pues él sabrá tomar la verdad de Dios y pues salir adelante con ella. Fíjense que ahorita que comentábamos un poco este versículo, que igual me parece muy interesante, cuando Jesús habla de los niños, dice que lo puso en medio de ellos, como bien dice mi hermana Araceli, ¿no? Había discípulos, pero Jesús dijo, no, Él va a estar en el centro. Y como bien dice usted, mi hermano, es el inicio es como que el cimiento, ¿no? de un siervo de Dios tiene que ser pues un niño criado en la palabra, ¿no? Que bien puede ser así. Y también me doy cuenta de que para Jesús los niños son tan importantes que incluso si alguien les es tropiezo a los niños, incluso dice mejor te es atarte una piedra de molino y arrojarte en el fondo del mar, ¿no? Me llama la atención porque, por ejemplo, los discípulos desde que empezaron a seguir a Jesús, pues dejaron todo, ¿no? Dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron comodidades y empezaron a seguir a Jesús, ¿no? A vivir cerca de él, dependiendo de lo que podían comer en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que dice la escritura que tenían hambre y pasaron por un campo, ¿no? Y ellos comían de lo que iban recogiendo con sus manos, ¿no? Hablándonos acerca de la necesidad que había en el grupo, ¿no? No era un grupo completamente holgado, ¿no? Sino que era un grupo que padecía necesidad también. Pero fíjense lo que me llama la atención, porque los discípulos, aun cuando dejan todo, dejan familia, dejan trabajo, dejan todo, pero Jesús les dice, si alguien de los discípulos, si alguien de ustedes le es un tropiezo a los más pequeños, dice, prácticamente lo pueden perder todo, O sea, pueden perder todo lo que, a lo mejor, de alguna manera decirlo, todo lo que han ganado, ¿no? Si méritos, piensas, ¿no? Que ándale, podríamos decirlo de cierta manera, que sus méritos, ¿no? El camino que han recorrido, o no sé, pues lo que han aprendido, dice, si ustedes le son tropiezo a los más pequeños, eso que piensas que llevas adelantado, dice, lo puedes perder, ¿no? Dice, porque mejor te es el arrojarte al fondo del mar, y yo creo que ahí radica lo complejo, ¿no? Qué tan importantes son los niños en el reino de Dios, pues son muy, muy importantes. Y bueno, con esa reflexión, también la otra pregunta que poníamos en nuestra mesa de reflexión, ¿qué puede ser un tropiezo para los niños, ¿no? Para los más pequeños. ¿Cuál sería un ejemplo de ser tropezadero para los niños? No sé, por ahí mis hermanos, ¿qué puedan compartir? A título personal, hermano, yo creo que ser piedra de tropiezo para los pequeños sería hacerlos a un lado, hermano, hacerlos sentir que ellos no pueden participar, que ellos no tienen el conocimiento. Por ejemplo, al momento de orar, podemos hacer que un pequeño tiene el deseo en su corazón de hacer una oración por los alimentos, o en un tema, o por un enfermo, y nosotros a lo mejor como adultos podemos decir, no, mejor déjalo a un adulto, ve a sentarte de aquel lado, y no hagas ruido, y ve para allá, y hacerlos a un lado, y hacer que los niños, cuando tengan el deseo de participar, pues nosotros con nuestras acciones y nuestra forma de tratarlos, pues vamos apagando eso en ellos. Así es. Lo que voy a decir es incorrecto, lo que voy a decir no está bien, no lo hago de la manera correcta, mejor ya no lo hago, y los cohibimos.
Eso es lo Claro. que yo pudiera ver, que pudiéramos hacer mal para hacer pie de tropiezo para los pequeños, el no tomarlos en cuenta, el no ver también sus necesidades. Algunos pequeños aprenden de una manera y otros pequeños de otra. Hay niños que Claro. pues son más hiperactivos que otros, hay otros pequeños que son más más pasivos. Tranquilos. Y sin embargo tenemos que ver la manera de a cada uno conforme a sus necesidades, enseñarle, explicarle, y tenerle paciencia, hermano. Y tristemente en nuestras iglesias pues luego no se les tiene paciencia, y me incluyo. Tenemos que ser pacientes con nuestros pequeños sabiendo pues que son niños, ¿no? Nosotros Claro. podemos, como adultos, y a lo mejor hermanos que han nacido en la iglesia, hermanos que tenemos poco en la iglesia, pues cometemos errores y no hacemos las cosas luego de manera correcta. Pues los pequeños son pues hasta cierto punto traviesos, hiperactivos, y debemos de tenerles paciencia y sobre todo el amor para poder explicarles de la palabra de nuestro Dios conforme a su edad y a su etapa. Claro, muy cierto, sí, muy cierto, hermana. Muy atinado su comentario. Una piedra de tropiezo para los pequeños es, pues, no darles el espacio, ¿no? La oportunidad, como usted dice, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a escuchar una oración tan, así como elocuente, como bien formada, que no tenga trabas o que no se equivoquen. Y cuando escuchamos la oración de un niño puede caer en nuestra mente la idea de no fue una buena oración, o mejor lo hubiera hecho un adulto. Y creo, hermana, y estoy de acuerdo con usted, que esa puede ser una piedra de tropiezo. Y después, cuando de verdad querramos que nuestros niños sean niños de oración, niños que confíen en su Padre Dios, pues nosotros mismos les cuarteamos las alas, ¿no? Porque les hemos dicho, no, tú no, o espera, lo va a hacer alguien más, cuando se les debe de ver como un área de oportunidad, ¿no? A lo mejor el niño a lo mejor no dirá bien las palabras completas, pero creo que lo que sale de su corazón es completamente puro. No sé qué comparta mi hermano Dani por ahí, ¿qué dice? Así es, hermano, completamente de acuerdo, ¿no, hermano? Con lo que comenta mi esposa, con lo que comenta usted, hermano. Yo creo que a veces puede ser sin querer el ser una piedra de tropiezo, pero creo que muchas veces también, hermano, puede ser con querer, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no? A veces que sin querer podemos nosotros como padres o como adultos, lo que comentaban, frenar o ser una piedra de tropiezo para los pequeños sin darnos cuenta, ¿no? Pero justamente todo esto sirve para que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos analizando qué tan importante es para nuestro Dios los niños, Claro. y que para nosotros tiene que ser algo sumamente importante, porque es una enseñanza de nuestro Dios, porque es un mandato de nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, cuando hace este ejemplo, pues nos está diciendo es algo tan importante que todos lo tienen que ver, porque lo hace a la vista de todos, ¿no? Entonces nos deja claro que nosotros tenemos que ser parte fundamental para el crecimiento de los niños y no una piedra de tropiezo. También creo yo que a veces con nuestro ejemplo, hermano, a veces nuestro ejemplo que ven los niños puede ser una piedra de tropiezo, ¿no? Porque a veces como adultos podemos decir o tener comentarios o tener actitudes que no ayuden al crecimiento de nuestros hijos, de los pequeñitos que nos observan, y que justamente se vuelve una piedra de tropiezo. Ejemplo, a veces, no sé, podemos como adultos tener una plática acerca de algo de algo que no estamos de acuerdo con algún hermano, con algún conocido, y no somos discretos para hablarla personal o en privado con nuestra pareja. Los niños están escuchando en la mesa y ellos se confunden, hermano, ¿no? Porque muchas veces podemos estar hablando mal de alguien, no sé, tal vez, o estar molestos y estar hablando algo de alguna persona o de algún hermano de la iglesia. Es que este hermano me hizo esto y demás y bla, bla, bla. Y nuestros hijos están ahí escuchando, mirándonos. Y cuando nosotros queremos enseñarles de la palabra, pues muchas veces ellos pues no saben qué creer, ¿no? Porque nos escuchan decir algo feo o algo que no está bien delante de Dios, de acerca de algún conocido, de algún hermano, y después queremos decirles que en la lección dice que amemos a todos nuestros prójimos. Pues dicen los niños, pues ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad? Entonces con ahí ya no concuerda, ¿no?
Exactamente, no concuerda, y con nuestra actitud, pues como decía mi esposa, el no tomarlos en cuenta, y también con nuestro ejemplo podemos ser una piedra muy grande de tropiezo para nuestros hijos. Así es, sí, y yo creo que nos llevamos el desafío también, no solamente los que somos padres, ¿no? Sino todos, ¿no? Los que formamos parte de la iglesia, porque al final, pues los niños son prácticamente, todos son nuestros niños, ¿no? Porque los vemos, nos preocupamos por ellos, y terminan siendo niños de la iglesia, vaya, son los niños de la iglesia, y tienen, y deben de tener quien los cuide y los trate en la misma iglesia. Fíjese que ahorita que comentaba, usted daba en un punto muy interesante, en algún momento lo hemos reflexionado, es el asunto del doble discurso, ¿no? Como bien dice, ¿no? Me escuchan decir una cosa no sé, en casa o en la iglesia, y en casa me escuchan decir otra muy diferente, o una actitud diferente a la que luego llego a mostrar, y eso se le conoce como el doble discurso, ¿no? Un doble discurso que por un lado dice algo y por otro lado dice otra cosa, o a lo mejor por una parte exclama de cierta manera y por la otra el actuar es totalmente diferente. Y bueno, ese doble discurso genera una, ¿cómo decirlo? Es como una dualidad, ¿no? Como una forma doble de pensar en el niño, ¿no? Por una parte ve un ejemplo bueno y por el otro lado ve un ejemplo totalmente negativo, y al final él va a ir creciendo con esta realidad, ¿no? Como lo hicimos igual, a lo mejor aquellos que no nacimos en la iglesia, crecimos con ciertas formas, pero vamos creciendo con ellas, y nuestro deseo como creyentes en el evangelio es que evitar todas esas piedras de tropiezo, ¿no? Para nuestros más pequeños. Y yo creo que en la reflexión hemos dado en puntos muy importantes. Uno de ellos, bueno, pues darles el espacio, ¿no? Como bien dice mi hermana Araceli, si el niño quiere orar o quiere participar, adelante que lo haga, que pase al púlpito, que ore con los niños, aunque a veces luego no les entendemos, ¿no? Pero no importa, porque Dios está escuchando la oración, ¿no? También igual como dice mi hermano Dani, también el ejemplo, ¿no? Evitar cualquier doble discurso. Lo que digo en la iglesia es lo que digo en casa, o si en algún momento, porque todos podemos llegar a tener alguna discrepancia, ¿no? Una discusión con algún hermano, algún familiar en casa, el mismo matrimonio. O sea, no somos, nadie es perfecto, todos tendremos nuestros detalles, pero por lo menos tener el cuidado, la precaución de que nuestras manifestaciones de esos conflictos pues no se hagan visibles, ¿no? Para los más pequeños, ¿no? Porque yo recuerdo... Así es, incluso sí, muy cierto, porque eso es muy importante. El ejemplo nosotros podemos darlo, de hecho siempre damos ejemplo, bueno o malo, siempre. Claro. Y algo que creo que hemos compartido antes es que hay veces en que uno no sabe hablar o no sabe qué decir, pero las acciones hablan mucho más. Si nuestros hijos nos ven con la rodilla en oración, si nos ven no sé, haciendo el esfuerzo de ir a la iglesia, ellos lo van a ver, y ese es el ejemplo que ellos van a seguir. Es correcto, así es. Sí, muy, muy cierto. Y bueno, pues seguimos avanzando en la reflexión. Les digo a mis hermanos, en la mesa de la reflexión, ¿no? Pusimos algunas preguntas y creo que pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos respondiéndolas, ¿no? Y había otra, nos quedan dos por ahí, todavía seguimos aquí en el podcast Iglesia 180, y una de las preguntas que poníamos en nuestra mesa también, ¿cuáles son o cuáles podrían ser las bases o los fundamentos para que nuestros niños permanezcan en la fe de Jesús? Ahí está la pregunta. Yo creo que es como la receta mágica, ¿no? Que todos quisiéramos conocer. ¿Cuáles son las bases, los fundamentos? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos permanezcan en la fe de Jesús? Y esta pregunta la vamos a dejar a nuestra hermana directora local. Adelante, hermano. Gracias, hermano. A mí me gusta mucho la cita de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 7 al 9. El Shema. Así es, dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén.
Amén. Entonces, ahí es muy, muy importante, hermanos, que el desafío es desde casa. No podemos esperar que pues los pequeños los sábados se les imparta, pero los demás días en sus hogares pues vean algo totalmente diferente. Desde casa nosotros como padres tenemos esa tarea, esa bendición y esa responsabilidad de poder impartirle a nuestros pequeños, ser ejemplo para ellos, ponerlos en manos de Dios. Y como dice aquí, hermanos, a mí me causa mucha curiosidad o mucha responsabilidad también, hermanos, cuando dice, háblales de ellas en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, nos hace hincapié que a lo largo de nuestro día debemos de hablar de la palabra con nuestros pequeños, pero no solamente hablarles, sino también ser ejemplo, porque como lo veíamos hace unos momentos, no podemos esperar hablarles una cosa, pero ver en nosotros un comportamiento completamente diferente. Entonces, muy cierto. Entonces me gusta también la cita de Proverbios 14:23, dice, todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo el trabajo para nuestros pequeños, para su crecimiento espiritual, va a tener su recompensa. ¿Y cuál va a ser esa recompensa? Que vamos a ver a nuestros pequeños crecer en el camino de nuestro Dios, haciendo su voluntad. Claro que, como dice la palabra, el esfuerzo incluye cansancio, incluye responsabilidad, incluye dedicación, cosas, pero dedicación, exactamente, de dedicación, desvelos, implica muchas cosas, pero tiene esa recompensa que no se va a comparar con nada, hermanos. Ver a nuestros hijos, a nuestros pequeños en el camino de Dios, y también a los pequeños de la iglesia. Yo cuando llegué a la iglesia, hermano, les comparto a mis hermanos, me tocó ver una presentación de un pequeño, y a mí me llamó mucho la atención cuando el hermano pastor en aquel momento decía a la congregación que también nosotros como hermanos en la fe también teníamos responsabilidad de orar y de ver por ese pequeño que en ese momento estaban presentando a la iglesia. Y sí es cierto, hermano, los pequeños que hemos tenido la bendición de conocer en la iglesia, de nuestros hermanos, pues también ponerlos en oración, también ver por ellos, hablar con ellos a su edad, poder acercarnos, porque los pequeños son los pequeñitos son, se dan cuenta, hermanos, cuando alguien tiene un sentimiento genuino para con ellos, un cariño sincero, los pequeñitos lo sienten. Entonces pues se inclinan a ciertos hermanos a los que pues se les habla a los niños se les habla con ternura, se les tiene atención, se les tiene atención y tiempo, se les dedica tiempo, ¿no, hermano? Entonces a esos pequeñitos y obviamente a todos, pues tener tomar esa responsabilidad de también ver por ellos, no solo por nuestros hijos, sino también por todos los niños de nuestra iglesia y de quienes conozcamos, ¿verdad, hermano? Hermanos que no se pierdan, como lo veíamos a lo largo de esta reflexión, que no se pierdan, hermanos, que no solo nos enfoquemos en nuestros hijos, sino también en los pequeños de nuestra iglesia. En los pequeños de la iglesia, muy cierto, es algo que pues debe de estar ahí constante, ¿no? Ahí está el Shema, la palabra no se equivoca, dice, y las enseñarás, como bien dice, en tu casa, al acostarte, levantarte. Y bueno, creo que no nos deja lugar a dudas que es en todo momento, ¿no? Todo el día tiene que estar la palabra de Dios en nuestra boca. Y creo que todos entendemos que no nos referimos a citas bíblicas, ¿no? Sino a dar ese testimonio de que el Señor allí está presente en el amanecer, que está presente en la bendición del alimento, que está presente en la bendición de formar una familia, que el Señor allí está presente, ¿no? Cuando papá sale a trabajar y regresa, cuando los mismos niños, ¿no? Que tienen sus amiguitos en la escuela, y pues decirles a cada momento que todo es por obra y gracia de Dios, y yo creo que de eso ellos también van a ir formando su carácter. ¿Qué piensa, hermano Daniel? Así es, hermano, creo que pues como ustedes lo comentaban, hermano,
como mi esposa lo decía hace un rato, ¿no? Yo creo que es poder tener ese amor para con los niños y para con nuestros hijos, para con nuestros niños de la iglesia, porque es bien cierto, hermano, a veces es triste ver muchas generaciones de niños que conocimos y que hoy desgraciadamente, lamentablemente no están. ¿Y por qué no están dentro de nuestra iglesia? Pues porque tal vez ese, como dice aquí, esa base, ese fundamento no se hizo correctamente, ¿no? No se hizo bajo una entrega a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. No se hizo mediante un ejemplo de nosotros como padres, porque tal vez se olvidó por un momento esa importancia que tienen los niños en la iglesia, y entonces vemos el resultado después, ¿no? Que nuestras iglesias están llenas de adultos, y no es malo, es una bendición, pero lamentablemente no es lo que Jesús en este versículo, en estas citas bíblicas que estamos leyendo, no es lo que Jesús desea, porque Él dice, de ellos es el reino de los cielos, de los pequeños, ¿no? Claro. De ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos que cuidar que nuestras iglesias no solamente estén llenas de adultos, sino que estén llenas de niños con propósito. ¿Con qué propósito? Con el propósito desde pequeños de agradar a nuestro Dios, ¿no? Y eso pues tiene que salir tenemos nosotros ese desafío, ese trabajo, nosotros como adultos, nosotros como padres, nosotros, como decía mi esposa, muchas veces decimos, es el hijo del hermano, pero no es cierto, ¿no? Al final del día es un pequeño de la congregación que Jesús nos encarga, que Jesús dice, si tú estás bien, algo anda mal, tú también eres responsable de ese pequeño. Entonces, pues nosotros tomar ese desafío, hermanos, de no solamente cuidar a los de casa, literalmente, sino también a nuestros hermanitos en la fe, nuestros pequeños, que son muy importantes para nuestro Señor Jesús, y pues nosotros queremos agradar a nuestro Señor Jesús, tenemos que hacer su voluntad, y una de la voluntad de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, es eso, ¿no? Cuidar a los pequeños y tenerlos dentro del camino de nuestro Dios. Amén, amén. Sí, yo creo que el desafío es constante, ¿no? Y muy marcado para nosotros los adultos, ¿no? Los padres. Ahorita que hablábamos acerca del ejemplo, yo creo que el ejemplo se vuelve algo muy relevante. Yo creo que cabría la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si de verdad estoy dando un buen ejemplo, ¿no? Porque puede haber quien diga, no, pues sí, el ejemplo que doy es bueno, pero él lo entiende que es bueno, o yo entiendo que el ejemplo que doy es bueno, pero la realidad puede ser muy diferente. O sea, puede ser mi percepción de lo que yo considero un buen ejemplo, no obligadamente es exactamente lo mismo que la Escritura dice como un buen ejemplo, ¿no? Yo puedo considerar un buen ejemplo, a lo mejor hablar fuerte o con palabras altisonantes, y alguien dirá, no, pues yo considero que es un buen ejemplo, no hago mal a nadie. Entonces yo creo que el desafío también para nosotros los adultos es constantemente revisar nuestro carácter ante Dios, si de verdad estamos apegándonos a la voluntad de Dios, o a veces hacemos nuestra voluntad, y no pensar que damos un buen ejemplo solamente porque así lo creemos, ¿no? Sino revisar constantemente, si doy un buen ejemplo, ¿en base a qué? ¿En base a lo que yo digo o en base a la Escritura? Ahí está la respuesta, ¿no? El buen ejemplo en base a la Escritura, porque lo que yo considere bueno no obligadamente es lo que el Señor considera bueno. Y algo también que aquí en la reflexión que quisiera compartir, la pregunta es fundamentos y bases, ¿no? Para que nuestros niños permanezcan en la fe de Jesús, y creo que muchas de las cosas que nosotros hemos vivido, y esto como un paréntesis, creo que lo vivimos desde nuestras propias experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era un niño de primaria, y había un profesor que de hecho se llama Carlos, espero que sí, yo creo que sí, no estoy tan viejo, se llama Carlos, y él me alentó para dar las efemérides un día en la primaria, y yo recuerdo lo que hizo. O sea, él dijo, mira, si tú lo haces, va a haber un detalle, ¿no? Y yo no sabía qué detalle era, pero impulsó a este ahora predicador para hablar en las efemérides. No sé si alguien por ahí, no sé si mi hermano Dani, mi hermana Araceli, les tocó pasar en los honores a decir, y Benito Juárez, el 21 de... ya hasta se me olvidó. que luego decíamos amén al final. Bueno,
Pero este profesor hizo algo que hasta la fecha lo recuerdo, ¿no? Que nadie más hizo, ¿no? O sea, me dedicó tiempo, me dedicó un detalle, me dio un abrazo al final, y eso considero que es un parteaguas, ¿no? De lo que puede ser un niño bien encaminado o lo que puede ser un niño pues mal encaminado, ¿no? Y si por ahí hay algunas quejas por ahí, hay que quejarnos de nuestro profesor de primaria. El profesor, recuerdo, me regaló era un cochecito, pero no era de control remoto, era de control, pero tenía un cablecito, era muy viejito, pero lo sigo recordando. Entonces, lo traigo a mencionar porque la pregunta es bases, fundamentos para que los niños permanezcan en la fe. Yo creo que las experiencias que ellos van a ir adquiriendo van a ser muy fuertes, muy importantes para que permanezcan en la fe. Si su experiencia en la iglesia es una experiencia agradable, que tiene un espacio donde ahí están sus compañeritos, donde los hermanos se agachan para escucharlos, donde se pueden subir a un árbol, y bueno, con cuidado y todo, ¿no? Se pueden subir a un árbol, a bajar unas guayabas y ver la iglesia como un momento de alegría, ver la iglesia como un lugar donde puede potencializar sus dones, si toca guitarra, si ora, si canta, que puede ver la iglesia como un lugar colorido, como un lugar donde se le abraza, donde hay un espacio especial para él. Creo que esas experiencias son las que, sumadas al ejemplo, sumadas a darles el espacio correcto, van a ser muy importantes para que nuestros niños permanezcan en la iglesia, ¿no? Muy importante la palabra, que siempre esté la palabra en nuestra boca, muy importante el ejemplo, pero considero también que cada experiencia, ver que cada experiencia que el niño pueda tener es una experiencia que va a ser, se van a acordar, va a seguir en su mente, y yo creo que eso se vuelve muy importante, y bueno, pues son más y más asuntos. ¿Cómo ve, hermana Araceli? Sí, hermano, así es el hacerle sentido a nuestros pequeños que tienen su lugar en la iglesia y que son importantes, tanto para nuestro Señor Jesús, para nuestro Dios, como también para nosotros. Ya me habían comentado que habían hecho actividades similares, por ejemplo, en nuestra iglesia, en Jico, sí. Pero a nosotros, como somos nuevos en la congregación, nos tocó hacer una pequeña actividad de que hicieran un texto bíblico en un cuadro y se lo pudieran llevar a un hermano que ellos quisieran. Y por ejemplo, sí, lo recuerdo. Hubo hermanos que por ejemplo le volvían a decir a los niños, ahí tengo todavía lo que me diste, me gustó, o a raíz de eso, pues los hermanos ahora saludaban a los niños. Y por ejemplo, a mi hija, pues le daba mucha emoción, por ejemplo, al hermano Sergio le daba mucha emoción que el hermano tuviera un detalle con ella y la abrazara y le preguntaba cómo estaba. Entonces, pues no solo fue a mi hija, lo vi de cerca con mi pequeña, pero también lo vi en los demás niños que lo hicieron, que se sentían emocionados porque el hermano me comentó que todavía lo tiene, que sí le gustó. Entonces a los niños les daba emoción y ahora cada trabajo que hacían lo querían compartir con los hermanos y querían no querían faltar para hacer su actividad y para poder compartirla con los demás. Entonces ahí vemos lo importante y pues lo bonito que es ver sus caritas de emoción, de que se sienten integrados en la iglesia y con los hermanos. Muy bien, sí, de verdad que a lo mejor a lo mejor los vemos como pequeños detalles, a lo mejor entre adultos pudieran ser a lo mejor incluso hasta mínimos, ¿no? Pero hacia un niño el detalle, la atención, como les digo, ¿no? Que el adulto se agache y diga, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? Y eso ya marca un parteaguas, ¿no? Creo que había hace tiempo salió en un artículo de no recuerdo cómo se llama en inglés la revista, es una revista muy común, que es de bolsillo, prácticamente la venden en cualquier supermercado, Reader's Digest, sí se llama, el lector, algo así se llama, y había un artículo que se llamaba el abrazo que salva, así se llamó. Era la historia de dos niños que nacieron prematuros, eran gemelos, y los protocolos del hospital prohibían, o sea,
enfáticamente prohibían que los pequeños estuvieran en la misma incubadora, estaba prohibidísimo. Pero una enfermera de aquel lugar, brincándose los protocolos, juntó a los dos niños en una sola incubadora una noche, porque uno de los pequeños estaba a punto de fallecer, y ella consideró que tenía que estar junto a su hermano. Y el estar junto a su hermano, incluso había una foto, ¿no?, que es el niño más sano cubriendo con su mano a su hermanito más pequeño. Y el artículo decía lo siguiente, que ese abrazo cercano de su hermano, el hermano más débil, lo estaba fortaleciendo. No sabían por qué, no se explicaban cómo, pero el hermano que estaba más débil en su salud se iba fortaleciendo gracias a la compañía de su otro hermano que estaba cerca, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos reflexionar bastante, ¿no? Mientras seamos cercanos, seamos cálidos, entonces nuestro abrazo es un abrazo que sana, ¿no? Que sana y que restaura. Yo creo que los niños también merecen esa restauración. Claro. Bueno, pues Así es. así es. Seguimos. No sé si dije bien el nombre de la revista. Si no lo dije bien, ahí nos van a perdonar. Mandamos un saludo al hermano Sergio, si escucha el podcast, le mandamos un fuerte abrazo. Estamos aquí hablando bien de usted, mi hermano. Gracias a Dios por estar con nosotros en la iglesia. Mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos que escuchan el podcast. Y bueno, la última pregunta de nuestra mesa de reflexión: ¿cómo entrenar o cómo preparar a nuestros niños para que sean los próximos líderes de la iglesia? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo entrenar, cómo capacitar para que los niños, adolescentes y jóvenes incluso sean los próximos dirigentes de la iglesia? Creo que es algo también muy interesante el reflexionar, porque ninguno de nosotros somos eternos, no vamos a estar siempre. Habrá un momento en que una generación salga, quede otra generación, y el desafío de la generación que sale es ¿cómo voy a preparar a la siguiente para que sea quien lleve la batuta, ¿no? ¿Qué comparten, mis hermanos, ustedes? Pues yo creo, hermano, que lo principal, creo yo, es como lo hizo Salomón, hermano, ¿no? Pidiéndole a Dios sabiduría. Yo creo que eso es fundamental, hermano, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los pequeños, que la generación que está empezando sea una generación de líderes, de pastores, de ministros, de gente que sirva a Dios, de niños, adolescentes después, de jóvenes, de adultos que amen a Dios? Es pidiéndole sabiduría a Dios, ¿no? Que nos ayude nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, a poder ser nosotros una buena guía, una buena enseñanza, saberlos cómo dirigir, porque como usted lo decía al principio, hermano, o hace un momento en un comentario, a veces creemos que nuestros métodos, que nuestra forma de hacerlo, que nuestra forma de enseñar es la correcta, que tal vez lo podemos hacer, que estamos enseñando de la manera adecuada y que a través de esto vamos a tener niños que estén en el camino de nuestro Dios, pero puede estar equivocada. Mas sin embargo, claro, si nosotros doblamos la rodilla antes de empezar, oramos a Dios y pedimos de Él sabiduría, conocimiento, creo yo que podemos hacer que realmente estos pequeños puedan estar siempre en el camino de nuestro Dios, ¿no? Pidiéndole a nuestro Dios su dirección, su guía, sabiduría para hacerlo de la mejor manera, porque muchos hermanos, quiero compartir esto, hermanos, porque fíjense, hermanos, que en algún momento yo escuché cuando habían diferentes actividades en la iglesia en general para los pequeños, escuché algunos comentarios, ¿no? Donde decían, pero pues es que una obra de teatro ¿para qué? Es que este rally ¿para qué? Esta actividad creo que no va. Y no, hermanos, creo yo que cuando pedimos sabiduría a Dios, hermanos, Dios usa todos sus medios y herramientas para que nosotros podamos enseñarle a los pequeños de la mejor manera. ¿A qué me refiero a la mejor manera? A que ellos puedan entender y comprender el propósito que tiene nuestro Dios en sus vidas, lo que Dios quiere y busca de ellos, ¿no? Y muchas veces nos cerramos a decir, no, es que en algún momento yo escuché un comentario, hermanos, donde decía, vamos a hacerlo más, ¿cuál era la palabra?
bueno, vamos a hacerlo más entretenido, vamos a hacerlo más, que les llame la atención a los niños, más dinámico, que les llame la atención a los niños, estudiar la palabra. Y escuché en algún momento un comentario de no, es que la palabra de Dios no es de que te llame la atención, la palabra de Dios no es de que sea dinámica, la palabra de Dios no es de que se vuelva algo entretenido. No, o sea, la palabra de Dios tiene que caer en el corazón, sí, pero eso lo entiende un adulto, un niño claro. No. Un niño tenemos que, como decía en ese momento en los comentarios que hacíamos, hermano, un niño tenemos que, a su manera, a su edad, a su etapa, a sus necesidades, enseñarle de Dios. Y a través de ese amor que nosotros le enseñemos, esos chicos, esos niños, esos pequeños, se van a quedar con eso, y después a la generación que está atrás de ellos les van a enseñar de esa manera igual, sabiendo que cada uno a su etapa, a su edad, con sabiduría de Dios, va a poder ser una buena generación, o una generación que agrade a Dios. Entonces creo, hermano, que es muy importante que nosotros como adultos nos pongamos al nivel de los pequeños, porque a ese nivel nos pide nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, que estemos. Claro. Por eso dice que si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que ser como los niños, ¿no? Dice, tienes que volver a ser un niño, ¿no? Incluso, dice, caray, ¿cómo, no? Suena como una cláusula, ¿no, hermano? Incluso suena como una cláusula. Así es. Si no eres como un así niño, es, no entras al reino. Exactamente, sí. Así es. Y yo creo que es por eso, ¿no, hermano? Justamente porque, como usted lo dice, ¿no? Lo dejó como una cláusula, ¿no? Si no vuelves a ser como niño, no puedes heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque justamente, pues como usted lo dice, hermano, a veces sonó como una exigencia, ¿no? Como una cláusula en si no haces esto no puedes heredarlo. ¿Por qué? Pues justamente porque yo creo que los niños, hermano, le pertenecen a nuestro Dios, son de nuestro Dios. Ellos claro. Tienen un corazón puro, ellos tienen un amor realmente puro. Yo veo a mis hijos, se pueden estar peleando, pasan 5 minutos y están como si nada otra vez, ni se acuerdan de lo que se hicieron, y o sea, en el momento se pueden gritar y hasta jalar y óyeme, y después pasan 2-3 minutos y vuelven a jugar como si nada pasara. Existe el perdón momentáneo en ellos, existe un amor puro. Entonces yo creo, hermanos, que es muy importante pedirle sabiduría a Dios, nosotros como adultos, nosotros como padres, para que Dios nos ayude y nos direccione a cómo debemos guiar a nuestros hijos, cómo les debemos de enseñar para que ellos sean siempre líderes, que ellos siempre puedan estar en el camino de nuestro Dios, y que a pesar de que lleguen los problemas, las situaciones difíciles, como lo veíamos, instruye al niño desde chiquito, desde su juventud, y aun cuando fuere grande, no se apartará, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. La base está fundamentada en esa roca eterna, ¿no? Que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Así es, mi hermano. ¿Usted qué opina, mi hermana Araceli? Así es, hermano. A mí me gustaría hacer esta pregunta con Mateo 18-19, versículo 14. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Amén, amén. Sabemos que esa sea nuestra la tarea, ese sea nuestro compromiso, dejar que los niños vayan a nuestro Señor Jesús, y que no se lo impidamos, que no seamos tierra de tropiezos, sino que pidamos, como dice mi esposo, pidamos a nuestro Dios sabiduría para poder guiar a nuestros pequeños. Y por último, hermano, complementando el comentario que hacía hace un momento, ¿no? De acerca de que a veces queremos enseñarle a nuestros hijos a como nosotros aprendimos. Yo recuerdo que antes, yo lo puedo decir por mí, porque yo nací en la iglesia. Antes, como niños, éramos estaba la iglesia un poco cuadrada en general, ¿no? Donde los niños se tienen que quedar en la predicación y no se mueven y tienen que estar ahí. Y estoy de acuerdo, porque es parte de, ¿no? Es de un respeto a nuestro Dios, es parte de un orden, pero también tenemos que entender que tiene que haber un espacio muy importante y un área muy importante para los pequeños, que tiene que haber un tiempo dedicado en nuestra iglesia para los pequeños, porque no podemos enseñarle, como decía hace un rato, no a un niño como se le enseña a un adulto, ni a un adulto como se le enseña a un niño. Entonces, no, claro, es parte del amor y la sabiduría que Dios nos tiene que dar para que nosotros podamos hacer a esos chiquitos líderes más grandes, ¿no? Así es. Sí, muy cierto, mis hermanos.
Yo creo que el pedirle a Dios sabiduría es parte muy importante como lo decíamos hace un momento, ¿no? Incluso nosotros podemos pensar que nuestra propia sabiduría es la adecuada, ¿no? O nuestro entendimiento, o nuestro ejemplo, y podemos decir, no, pues creo que doy buen ejemplo, pero pues ahí está el desafío, ¿no? En base a qué digo yo que es un buen ejemplo, ¿no? En base a qué digo yo que las cosas están bien, y creo que el ejemplo máximo es la revelación de la Escritura, la revelación de Jesús. Lo que Jesús nos muestre es el camino que hay que seguir, y entonces ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Tenemos el desafío de revisarnos constantemente y de aceptar a nuestros pequeños, ¿no? Ahorita que recuerdo leíamos también en la primera cita, ¿no? Los discípulos le dicen a los niños, más bien los refrenan a los niños porque ellos consideraban como que era imprudente, ¿no? Molestar al maestro, ¿no? Dice, no se acerquen porque no es muy prudente. Y ahorita en la reflexión, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero yo creo que Jesús nos enseña que tendremos que aceptar al niño, aun y cuando en cierto momento puede mostrarse como imprudente, ¿no? Yo creo que muchos hermanos o personas puedan decir, no, pues es que este culto no debe ser así, o como bien decía, ¿no? Y bueno, y esa obra de teatro para qué, y los sketches, ¿no? Que luego son malos que hacemos aquí en Jico, ¿no? Y ese sketch como para qué, ¿no? O sea, es como ser más flexibles a lo que a nuestro parecer pueda ser imprudente, ¿no? Porque muchos pueden decir, no, es que eso no va así, la palabra no es así, no tienes por qué agregarle, sino yo creo que el Señor nos enseña que si para los discípulos era imprudente, para Jesús no lo es. Para Jesús es un espacio para recibir al niño. Y los niños, pues, a lo mejor siempre van a ser por su nivel infantil, porque son niños, pues igual entran corriendo y salen y a lo mejor pegan un gritito de alegría. Y por ahí algún hermano fruncirá el ceño un poco, ¿no? Pero Jesús nos dice, los discípulos dijeron, no se acercan, porque sí, es imprudente. Jesús dice, déjalos que vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo creo que eso nos habla de cómo ir preparando líderes, ¿no? Es el espacio, ver que la iglesia sea un espacio para ellos colorido, como bien reflexionamos, no decimos que la reflexión al estilo para los adultos deje de ser, sino que cada generación tiene su espacio, tiene su momento para reflexionar. Lo ideal es que lo hiciéramos todos juntos, las familias juntas, pero nuestro modelo educativo funcional es clase para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y es lo que trabajamos, y bueno, es funcional también. Cuando hacíamos la pregunta, ¿cómo entrenar a los nuevos líderes? Creo que hay un ejemplo, y yo creo que con estamos casi terminando ya nuestro podcast del día de hoy. Creo que un elemento que hace falta también para que las próximas generaciones sean los nuevos líderes de la iglesia, y es más, incluso no solamente de la iglesia, sino de la nación, ¿no? Del país, del estado. Nuestros hijos han de tener algún lugar en el futuro, ¿no? Tienen que ser líderes en casa, trabajos, si es en el gobierno, en un hospital, donde ellos estén, tienen que ser líderes. Y yo creo que algo que pudiéramos agregar es que a estas generaciones que estamos viviendo en esta situación nos hace falta ser sensibles al dolor que se sufre en el mundo. Yo creo que nuestros niños, en medida de su grado, de su crecimiento, tienen que ser sensibles al sufrimiento, ¿no? Hay en la actualidad muchos, ahorita en redes sociales, ¿no? El crecimiento de la tecnología, hay muchos, yo creo que mi hermano Dani, mi hermana Araceli y yo somos de una generación diferente, ¿no? Somos de la generación que no regresaba el cambio de las tortillas para llegar a las maquinitas, ¿no? A la farmacia, ¿no? Pero ahora las generaciones son diferentes. Ellos ya no les importa el cambio de las tortillas. Ellos con un dispositivo pueden jugar Free Fire, Call of Duty, y son juegos que hasta cierto grado
insensibilizan al que participa de ellos, ¿no? Y no solamente eso, sino muchas realidades, ¿no? Y yo creo que un elemento para que formemos líderes también para la iglesia, y no solamente para la iglesia, para el país incluso, es tener un grado de sensibilidad a las necesidades de los demás. Que nuestros niños sean sensibles, que no los coartemos en su sensibilidad también, porque puede hacer que a lo mejor por ir corriendo en la vida les cuarteamos. Por ejemplo, nuestro niño Emanuel, luego cuando va con nosotros a algún lugar, últimamente que hemos salido, siempre hay gente en los semáforos, siempre hay gente. Querétaro, ustedes lo saben, hay mucha gente en necesidad, y siempre papá y dame, y ya le dan la moneda, y papá y dame, y él le quiere dar a todos, y hasta cierto punto dice uno, hijo, ya párale, no tantito, porque ya no tengo dónde darte, pero también eso es importante, no cuartear esa sensibilidad que ellos pueden tener, ¿no? Si él ve la necesidad, pues bueno, pues hacer algún cochinito, ¿no? Para nosotros, y bueno, siempre que salga, que él pueda tener la oportunidad de ayudar, de dar, de bendecir a alguien más. ¿Cómo ven, mis hermanos? Es correcto. Es muy cierto, hermano. Creo yo que se nos ha olvidado, como decía usted, hermano, esa parte tan importante del amor, de la sensibilidad, de enseñarle a nuestros hijos. Incluso a veces nosotros como padres hacemos a nuestros hijos un poco rudos, ¿no? Erróneamente, de no llores, y no esto, y si te dicen esto en la escuela, tú defiéndete, y digo, o sea, o tú también, o no seas chillón, no sé, a veces con nuestras palabras herimos y quitamos esa parte tan importante en los pequeños, que es la sensibilidad, y lamentablemente pues van a crecer así, insensibles, ¿no? Y yo creo que es tiempo de que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que pues ellos también, no por ser hombrecitos no deben de llorar, no por ser hombrecitos no deben de, o varoncitos no deben de ponerse tristes, no deben de demostrar dolor, no, porque yo creo que eso no le agrada a nuestro Dios, ¿no? Yo creo que no ayuda en nada en el crecimiento, en el desarrollo de un buen líder, porque un buen líder es aquel que siente sensibilidad por su pueblo, por sus ovejas, por su prójimo, ¿no? Igual como Mujercitas, ¿no? El valor tan importante de nosotros. Yo escuchaba en algún momento que si nosotros como padres tratamos bien a nuestras pequeñas, a nuestras mujercitas, a nuestras hijas, ellas cuando llegue a alguien que las traten mal, rápido va a identificar y va a decir, no, yo no quiero a alguien así, yo quiero a alguien como papá, que ama y respeta a mamá, y que siempre a mí me ha tratado de una manera correcta, de una manera con amor. Y que si nosotros actuamos de una manera, a veces con nuestras pequeñas, con nuestras hijas, fuerte, pues lamentablemente cuando ellos vayan creciendo van a crecer con ese patrón de, pues es lo normal, ¿no? Eso sucede, mi papá es así, y yo creo que pues no tiene nada de malo. Entonces yo creo que muy acertado, hermano, lo que usted comentaba, la sensibilidad al amor, al ser sensibles ante las necesidades y al dolor de los demás. Así es. Sí, pues yo creo que mejor nos haría falta una mesa más larga de reflexión, pero yo creo que los puntos que hemos abordado son puntuales, son importantes y bueno, comprometedores también, ¿no? Y yo creo que estamos más bien de esa manera terminando el podcast de hoy. Solamente quiero terminar con la cita que mencionó mi hermana Araceli, de Deuteronomio 6, dice del 7 en adelante: y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Esa es la cita bíblica. Y bueno, pues de esa manera nos estamos despidiendo de este episodio número 5 de Generación a Generación, de aquí su programa Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Despídanse, mis hermanos. ¿Tienen alguna conclusión que quieran compartir? Manden saludos por ahí a la familia. Este podcast lo están escuchando alrededor de 56,000 personas. A ver, hermano, y las que faltan por agregarse. Sí, las que faltan. Pues bueno, hermanos, pues ha sido una bendición de nuestro Dios poder estar en este espacio. Gracias, hermano, Dios les siga bendiciendo, y que siga dándole sabiduría para seguir abriendo espacios como estos que son de mucha bendición
para nuestra vida, hermanos. Y pues bueno, un saludo para todos nuestros hermanos, ¿verdad? Para todos los que nos siguen a escuchar. Y yo creo que parte importante con lo que nos quedamos de esto es que Dios nos ha dado un obsequio muy hermoso, que son los niños, y que son muy preciados para nuestro Dios, y que nos enseña a que nosotros debemos amar a esos pequeños, porque de ellos es el reino, y nosotros aprender de ellos para que hagamos o seamos como ellos, para heredar eso que tanto anhelamos, que es estar en la presencia de nuestro Dios. Dios nos bendiga, saludos a todos, no dejen de escuchar los podcasts, creo que esto es, no sé, de los que he escuchado ha sido el más largo, y pues ojalá no se les trabe el celular con la memoria, hermanos. No, primeramente Dios no. Hermana Araceli, ¿qué dice usted? ¿Se despide? Sí, hermano, le damos gracias a Dios por la oportunidad, y también damos gracias a Dios por su vida, hermanos. Dios le siga bendiciendo junto con su esposa, junto con sus pequeñas. Dios siga bendiciendo su ministerio, hermanos. Su hermano Ángel, Dios le bendiga mucho a todos mis hermanos, que tengan la oportunidad de escucharlo, y que nos quedemos con ese desafío de dejar que nuestros pequeños vayan a los pies de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido de mucha bendición el poder compartir este momento con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Sí, un abrazo. Amén, pasavoz. Bueno, pues saludos y bendiciones. Nos despedimos de así. Iglesia 180, la iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Nos vemos en los siguientes capítulos. Bendiciones para todos.